AWR presenta un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos. Desde Bucaramanga, un lugar lindo para vivir, para compartir, para estar con los amigos. Les habla este servidor, Mauricio Cancelado, y les da la bienvenida al programa de cada semana sobre la salud para todos, medicina para todos. Gracias a Dios por darnos la vida, darnos estos recursos, estos medios para llegar hasta ustedes. Dios es bueno, quiere estar con nosotros, pero además nos pone a la mano, nos permite tener acceso a los hogares, a los automóviles, a las oficinas, porque nos necesitamos. Dios nos hizo para estar juntos, para compartir, no solamente trabajo, también momentos lindos como este. Gracias a Dios porque también nos ha dado personas maravillosas, personas que tienen su conocimiento al servicio de todos, como el doctor Martín Suárez. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Mauricio. Siempre es un placer estar aquí en el programa Medicina para Todos y ser parte de esta familia tan bonita de Radio Escuchas. Gracias a Dios que nos da un lindo clima. A mí me gusta salir a caminar por los parques, por los lugares llenos de árboles, de plantas que tiene la ciudad. ¿Ustedes también? Cierto que es lindo, pero más bonito cuando estamos acompañados. Por eso le invitamos a salir del encierro. Muchas personas están mucho tiempo en casa, ocupados o en sus oficinas, y salen de la oficina al automóvil y se van a otro lugar y pierden el contacto. Ojalá que pudiéramos hacer algún arreglo para estar más en contacto con la naturaleza y también en contacto los unos con los otros. Antes nos visitábamos. Mi abuela vivía con nosotros, venían los tíos, los primos a visitarla. A veces íbamos donde ellos, había más. Ahora tenemos teléfono todos. O WhatsApp. Y entonces mandamos mensajitos. Está bueno enviar mensajes, pero es más lindo verse. Claro. Es mejor el contacto físico. A veces tenemos rico perfume, a veces no tan rico, pero es bueno estar al lado del otro, sentir el perfume, el aroma, mirarle la cara, ver si le salieron más canas o no. ¿Ustedes les pasa eso? A mí me encanta visitar a las personas, conocerlos y pasar tiempo. Dios lo ha hecho así. Por eso este programa tiene ese propósito, estar al lado de ustedes. Y nos gustaría, de todo corazón, ¿verdad que sí lo digo? Que vengan por acá. La Unidad Médica Adventista es un hermoso lugar, no solamente para atención especializada en medicina, sino para atención a las personas, compartir, porque nos hace bien. Dios nos ha puesto acá para que nos podamos ayudar. Y eso es salud. La salud no es propiedad de los médicos, es un regalo de Dios para todos y lo compartimos en este lugar. Habíamos hablado en otros programas de algunos remedios, medicamentos que no son costosos. Y algunos son de buen sabor, bueno, la mayoría de los que hemos mencionado. Cuando era niño y todavía cuando en algunos lugares he estado trabajando en unidades de salud, los niños vienen al médico o a ver al enfermero para algún tratamiento, tienen preocupación por algunos métodos de terapias que son medio invasivas y algunos medicamentos que tienen feo sabor. Pero este del que vamos a hablar hoy no tiene sabor. Es un medicamento muy conocido en todo el planeta, pero no muy difundido como terapia. Me refiero a un medicamento que ayuda para un montón de cosas porque tiene muchas propiedades. Me refiero al carbón. ¿Usted escuchó el carbón como medicamento, Doc? El carbón activado, lo utilizamos en medicina. Sí. Especialmente para todo lo que tiene que ver con intoxicaciones. Ajá, para intoxicaciones específicamente, pero no es la única. Hay muchas otras aplicaciones, pero el carbón se dice que es uno de los medicamentos, así como tal, más antiguo que existe, porque ya existía desde la época de los primeros terapistas. En la historia de Grecia tenemos al padre de la medicina, a Hipócrates y a algunos otros famosos que ya usaban el carbón como terapia para específicamente eso que usted ha mencionado. Pero hay algunas otras aplicaciones. El carbón también sirve como para las diarreas. Sí, claro. Yo me acuerdo
que a veces uno de chico come por ahí cualquier cosa o se cae y se la come y después tiene dolorcito. Y mamá y la abuela dicen, hay que darle Carbón. 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 Y es efectivo. ¿Por qué es tan efectivo el carbón, Doc? El carbón tiene dos características interesantísimas. Una, y las palabras son casi iguales. Ajá. La absorción, con B de burro, Sí, absorción, y la adsorción con D de Darío. B. Absorción y adsorción. La absorción es la propiedad de chupar, ¿cierto? De atraer moléculas especialmente líquidas. Así es. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mano hinchada, si tengo un dedo hinchado, ¿cierto? Con edema, yo puedo hacer una cataplasma de carbón Una cataplasma. y el carbón intentará absorber Ajá. ese líquido del intestino hacia el carbón y va a reducir el edema. Ajá. Pero también cuando se toma, que es un uso interno, ¿cierto? Interno, claro. Tiene la propiedad de la adsorción, que es que actúa como un imán Ajá. y los iones tienden a pegarse a las moléculas de carbón. Claro. Entonces hay toxinas, por ejemplo, que están dentro del tracto digestivo, Sí. que a la presencia del carbón se sienten atraídas al carbón, y como el carbón no se puede digerir, bueno, digerir puede ser que sí, absorber, Claro. no se puede absorber, ¿cierto? Como nutriente, como un alimento. nutriente, Claro. pues él entra, se le pegan las moléculas y se evacúa, lo que termina siendo un buen remedio para las diarreas, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, por la característica del carbono, que es la de poderse unir en moléculas con la mayoría de otras moléculas otros de la elementos. naturaleza. La cualidad de la química de óxido reductor, que se puede unir con la mayoría de moléculas que están al lado. También escuché, y bueno, eso no lo practiqué, pero ahora que he visto algunos productos asociados con el carbón, me acordé que se utilizaba como agente para limpiar los dientes, Sí. cuando no había lo que hoy tenemos un montón de marcas. Crema dental. Antiguamente no había marcas, ni siquiera había pasta dental. Se utilizaba como pasta Sí. el carbón. No sé si habrían cepillos, pero algún objeto se utilizaba. Y es efectivo, porque hay ahora muy buenas marcas que utilizan también carbón activado y son efectivas. Sí, correcto. Por la misma razón. Por la misma razón. Por la misma razón. El carbón tiene cierta propiedad que al rozarse contra superficies, ¿no? Tiende a... lo mismo que ocurre con el azúcar. Si uno se echa azúcar en la piel y se la roza, tiende a limpiar, tiende a atraer, tiende a liberar los poros de sustancias. El carbón hace lo mismo con las gingivas, con las encías y con el esmalte dental, lo cual lo hace muy efectivo para bañarse los dientes con él, para limpiarse Claro, los dientes. y en la boca tenemos una cantidad de agentes de... Claro. ¿Cómo se dice? Virus. Bacterias, virus, que conviven ahí y ayuda a equilibrarlo, ¿no? Ayuda a equilibrar toda esa cantidad de ser vivo, que deben estar ahí, no es que los tengamos que eliminar. Algunas personas piensan que en la boca hay que ponerse un producto Antibacterial todos los días. para eliminar todo, no necesariamente. La boca tiene flora bacteriana, como Correcto. la tienen los intestinos, Así ¿cierto? es. Como la tiene la piel. La piel también tiene flora bacteriana, Así que es natural, Que es típica natural. del lugar, Eso, y que está ahí puesta a propósito. por una razón. Por una razón, mantener el equilibrio y ayudar en una cantidad de procesos. Gracias a Dios por darnos este producto. También, como decía anteriormente, para el cuidado de la piel, como desodorante, para las infecciones. También ayuda para la salud renal, porque por las mismas cualidades, que no se queda adentro, entra por todo el tránsito digestivo y también renal, y limpia y ayuda a eliminar sobre todo cálculos y una cantidad de deformaciones minerales que hay ahí. Y la última, que por ahí a algunas personas les puede venir bien, ayuda a prevenir
el proceso de acumulación o formación de gases intestinales. Algunas personas que tienen problemas con los gases, las flatulencias, ya sea por inflamación de los intestinos o por algún otro motivo, el carbón les va a ayudar. Así que ténganlo en cuenta. Es muy económico, no tiene que conozcamos efectos secundarios ni alguna cosa grave que pueda producir, y lo podemos tener en el botiquín siempre. No tiene fecha de vencimiento. Así es, eso es importante. Ahora, es bueno aclarar que no es todos los carbones, porque Así es. uno no puede coger un palo y quemarlo y coger ese carbón y comérselo. Claro, no es lo mismo. Ese es un carbón tratado con tratamiento específico, se le conoce como carbón activado, y Así típicamente se encuentra en droguerías o en tiendas naturistas para ese fin específico. Es correcto, esa aclaración es importante tenerla. Así que, bueno, disfruten de los regalos de Dios, que son buenos. Por ahí el colorcito no es tan lindo, pero no pasa nada, nos hace bien. Exactamente. Estas semanas, doctor, estuvimos algún programa conversando acerca de los problemas con el dengue, algunos problemas con las gripes, porque las unidades de atención, especialmente de los hospitales, atienden muchos pacientes por la estación que tienen problemas respiratorios. Sin embargo, no son las únicas causas, y yo he comenzado a consultar y ver que, bueno, pues el mosquito, o mejor dicho, la mosquita que transmite el dengue lo hace, pero no es que sea la principal razón y que todo el mundo se enferme porque hay millones de mosquitas picando. No es que sea la mayor. Por ahí sí hay alguna otra más, pero que no pareciera, que no nos llama la atención. Me refiero al calentamiento global. ¿Cómo así? El calentamiento global, pues todo el mundo comenta que hace mal a la Tierra, que produce el derretimiento del polo norte, del polo sur, que aumenta los niveles de los mares, de los ríos, pero también actúa por causa de la contaminación. La contaminación en el aire, que está asociada con el calentamiento global, es una de las principales causas, no solamente del problema para el planeta Tierra, sino para las personas. Evidentemente, los problemas respiratorios de asmas, alergias, rinitis aumentaron y siguen aumentando cada vez más. Sí, claro. Y la razón que los estudios nos arrojan es porque aumentaron las moléculas de agentes contaminantes libres en el aire. Antes había por ahí en la época de estación el polen. Bueno, en algunos lugares donde hay demasiada floración produce alguna molestia, pero ahora en todos los lugares, especialmente en las ciudades, la contaminación, pero no la vemos. Ese es el problema. Uno dice, no, aquí no hay contaminación. Exacto. Pero hay. Sí, claro. Y se evidencia en el aumento de problemas respiratorios. En el trabajo diario, doctor, ¿cuál de los problemas respiratorios tiene mayor índice? Bueno, para contarte, Mauricio, que nosotros tenemos que pasar un informe semanal a la Secretaría de Salud, sobre dos bases. Sí. Nosotros las conocemos como el reporte IRAS-EDAS. Sí. Patologías respiratorias agudas y patologías diarreicas agudas, son los dos informes. ¿Cuánto nosotros recibimos de consultas? Tiende a ser un porcentaje relativamente considerable de infecciones respiratorias agudas. Y lo que tú dices es muy cierto. Eso ha ido especialmente en ciudades o poblaciones donde la contaminación ambiental es evidente. Esas infecciones respiratorias agudas y se incrementan notablemente y llegan a las consultas. Niños, adultos, jóvenes, abuelitas, todas las edades aparecen. Además, ellas son desencadenantes de otras situaciones de salud en el misma área de respiratorias que ya se complican. Y algunas pues no se llegan a complicar, pero se vuelven crónicas y nos acostumbramos. Tengo varios conocidos que sufren de alergias. Todo el tiempo están con alergias y se cuidan y toman medicamentos para la alergia. Es bueno, los medicamentos desarrollados para las alergias
son buenos. Pero cuando se hace crónico y se utiliza medicamentos de manera crónica, ahí ya no son tan buenos. Sí, claro. La gente tiende a decir, no sé, has escuchado la frase que dice, yo sufro de gripa 2 veces al año. Una que me dura los primeros 6 meses del año y la otra que me dura los otros. Así es, evidente. Pero no es gripe respectivamente, sino es el problema respiratorio. Puede estar entre la rinitis, la alergia o el asma, que hay diferentes estados, ¿no? Diferentes estadios de complicaciones, ¿no? Unas leves, unas medianas, a veces se alivia y uno dice, ya me estoy mejorando, pero no desaparece completamente. Y el problema es que está aumentando. Sí. Y uno se da cuenta, por ejemplo, los que manejamos moto, sí, ¿cierto? Salimos a dar una vuelta en la moto. A veces voy con mi esposa y salimos y damos una vueltica y llegamos a la casa y ella tiene la costumbre de cuando llegamos a la casa saca un pañito húmedo, de esos que cargan las señoras en el bolso, ¿cierto? Blanquito. Y me lo pasa por la cara. Yo me veo en el espejo, me veo bien. Pero cuando ella me pasa el pañito queda negro. Y uno se pregunta ¿qué pasó? ¿No? ¿Por dónde me metí? ¿Por dónde? Sí, exacto. Si yo todo lo que vi fue pues viento bonito y árboles. Sí, la contaminación es rampante, aunque uno no la vea. Y son partículas sumamente pequeñas, invisibles al ojo humano, pero están ahí. Se miden, doctor, esas partículas. El estudio dice que las partículas se denominan PM2,5 y PM10. Eso, ¿cómo podría traducirse? Las PM, eso es material particulado. Material particulado, que son partículas que no necesariamente son bichos, o sea, no son animalitos, no son bacterias, no son virus, simplemente pequeñas partículas que se desglosan o se desatan, por ejemplo, de los exhaustos de los carros. En suspensión, están ahí. Están suspendidas en el aire y son tan livianas, lo que tú hablas, porque son muy pequeñas. Una micra es una millonésima de metro. Una bacteria puede medir 3, 4, 5 micras y hay material particulado de 2.5, como lo mencionas tú, de 2, de una micra. Que son sumamente pequeñas y están volando en el aire todo el tiempo. Y nosotros las aspiramos. Nosotros las inspiramos y nos llegan, muchas se quedarán como en la piel, ¿cierto? Afuera. Otras entrarán al tracto respiratorio superior, la garganta, la nariz, ¿cierto? La boca. Pero hay otras que bajan por los bronquios, por los bronquiolos y terminan asentándose dentro de los alvéolos. Correcto. Y ese es el problema. Bien. Esa es una parte del problema. Sí. Porque después para sacarlas, no sé cómo se salen. El cuerpo hace un trabajo tratando de eliminarlas. Sí, claro. Evidentemente. Pero cuando en patología se hacen exámenes del pulmón, cuando se saca un bloquecito de algunos pacientes, se nota que la contaminación trabaja también por dentro y no sale tan fácil. Sí. Dios puso en su inmensa sabiduría unas células dentro de los alvéolos. Los alvéolos son infinitamente pequeños. Un alvéolo puede tener igualmente 10 micras, 8 micras, cosas muy pequeñas. Los alvéolos, cabe explicar, son aquellos sacos que parecen como ramilletes de uvas, racimos de uvas, donde se concentra el aire que respiramos. Hasta allá llega, entrando los pulmones, están en los pulmones. Y cuando los alvéolos se empiezan a ver contaminados por ese material particulado, por esas partículas, Dios puso unas células que se llaman los macrófagos, fagos de comer, macro de grandes, unas células grandecitas que se comen la basura, lo que haya por ahí. Y lo hacen muy bien. El asunto es que a veces no dan abasto, no hay suficientes macrófagos para la cantidad de contaminación que van entrando. Di tú, por ejemplo, los que fuman, o los que viven con un fumador, o los que viven en una calle muy transitada. Eso, muy lindas las avenidas, todo, pero vivir en ese lugar tiene su riesgo porque la contaminación es muy alta. Es elevada. Y todo ese material particulado termina en los alvéolos y los pobres macrófagos intentan comerse lo que más puedan, pero mucho se va quedando y eso va tapando los alvéolos y va creando una reacción histamínica, una reacción del cuerpo, llamaríamos alérgica, y eso da pie para esas alergias respiratorias que son tan comunes en esos lugares. El cuerpo humano está
dotado por el creador de un sistema llamado sistema inmunológico, que lo cuida por fuera y por dentro de una cantidad de todo lo que pasa durante el día y durante la noche, todo el tiempo. Pero cuando él tiene un límite, Sí, claro. tiene un límite. Cuando la contaminación aumenta, pues ya no llega con el trabajo que tiene que hacer. Algunas células, son los linfocitos, que son las células especializadas, están clasificadas para su trabajo. Algunas atienden bacterias, otras registran infecciones como los linfocitos M, que son de memoria, y luego están los G, que son las encargadas de crear reacciones o mecanismos de defensa. Por ejemplo, cuando algo nos irrita, a usted le ha pasado que aspira algo que le produce una molestia en la nariz, estornuda. Bueno, esos son mecanismos de defensa, mediante los cuales el cuerpo trata de eliminar cosas cuando están entrando. Luego hay otros mecanismos de defensa que se activan cuando algo entra y se queda pegado, irrita, entonces comienza a producir moco. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces produce más moco que otras? Bueno, hay asuntos que producen más moco y esos son mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa están controlados por estos linfocitos, estas células. Claro. El asunto es que tanta contaminación y tanta irritación hace que esos mecanismos se desequilibren, no funcionen bien, sí. Y entonces se vuelven en sí mismos un problema esos mecanismos. Un problema, por ejemplo, la tos. La tos es una respuesta francamente buena del organismo, porque la tos lo que hace es simplemente impactar, ¿no?, físicamente esa acumulación de moco para intentar resbalarlo y sacarlo, ¿cierto?, del epitelio respiratorio. El problema es cuando el moco es tan denso que no se mueve y la tos queda empujando, pero no empuja. Entonces la famosa tos seca, ¿no? Ajá, tos seca, que es tan desesperante, porque así cuando es tos húmeda, pues uno tose y algo sale, ¿cierto? Y ya uno siente alivio, pero la tos seca no. Y uno sabe, y el cuerpo sabe que algo está dentro mal, pero no se desprende. Así entonces termina la tos siendo un problema. Así es, porque le produce a la persona una cantidad de problemas, de lesiones más que todo. Correcto. ¿No? ¿Le ha pasado que a usted o a alguien conocido tosió tanto que comenzó a salir sangre en el esputo, en la saliva? Porque ya produce lesiones, porque el mismo cuerpo, tratando de aliviarse, pues se daña. Así por el esfuerzo que está haciendo. Todos estos mecanismos son los que usted debe tener en cuenta para visitar su médico, para hacerse un chequeito, un control. No espere que se vaya solo. Si descubre que, como dijo el doctor al comienzo, tiene 2 gripes en el año, entonces vaya a ver qué pasó. Porque no es que sean 2 gripes, es que tiene un proceso de alergia o de rinitis, que se llama, ¿no? O también el inicio de un asma en su parte incipiente, que si no se cuida se va a transformar en un problema grave. ¿Cuál es el problema del asma, doctor? Pero el mayor problema del asma, yo pensaría que es el peligro que tiene el asma de que se cierren las vías respiratorias, la persona se ahogue, se asfixia y se muera. Exacto. ¿Cierto? Eso es como el mayor peligro. De ahí para atrás, pues uno puede ver lo demás. Entonces, si no se muere, pero está que se muere porque se siente ahogada, el susto es terrible, muy grande. Doctor, nos ha pasado. Bueno, ahora no pasa tanto porque hay muchos medicamentos, hay inhaladores y hay ayudas. Pero yo tuve un amigo que tenía asma, se cuidaba, pero un día no le fue suficiente y no llegó a tiempo y se murió. Exacto. Porque son situaciones graves. No se puede quedar uno sin respirar. Y si se queda atrancado un minuto, la angustia es terrible. Es terrible. Y todo eso se puede prevenir con la asistencia al médico y ver los tratamientos que hay para eso, porque son reacciones. No es que el asma sea una enfermedad en sí, no hay ninguna infección que la cause, sino es un mecanismo que se agravó por causa de una cantidad de factores externos e internos. De reactantes, sí, correcto. Cabe la oportunidad de hablar
que en los tratamientos o en los pacientes que hemos tenido aquí en la unidad médica, hay mucho paciente que por su cultura nacen, y desde que nacen por tradición se les enseña a comer altas cantidades de lácteos, leche, queso, cuajada, es parte de su dieta diaria, ¿no? La arepa con queso, le echan mantequilla. Sí, por el sabor, qué rico. Qué sabroso. Por supuesto, porque la arepa, para que tenga rico sabor. Aquí la cuajada, que es muy típico de Colombia, que es otro lácteo. A veces los yogures, los kumis, el requesón, la misma leche, ¿no? Leche en polvo, Todo leche líquida. Los lácteos están altamente asociados con reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Dado eso, lo importante sería un consejo muy sencillo que le damos a los pacientes es: disminuya los lácteos o no consuma lácteos. Observe si está teniendo demasiados episodios de tos, de gripe, de moco, de todo, pues analícelo y fíjese que puede ser esa una gran razón. No es la única, pero está asociada. Pero si está bastante elevado su consumo de lácteos, porque además de que toma leche en la mañana con una cosa, come queso más allá, le agrega mantequilla a entonces en el día está consumiendo demasiado, posiblemente, y se podría determinar. Visite su médico y va a ver los consejos y los tratamientos que va a recibir, y le va a dar las alternativas. Correcto. Y el otro que es, pues se ha visto que es muy importante, es el consumo de embutidos. Entonces salchichas, perros, y se consume mucho, porque jamón, los desayunos, mortadela, chorizo, las mismas hamburguesas. Sí, claro. El consumo de eso. Y los pacientes a veces nos dicen: no, pues yo lo como muy poco, por ahí una vez a la semana, ¿no? Cada 15 días. Es suficiente. Es suficiente para que se haga un caldo de cultivo que va a terminar en una reacción alérgica. Alergia en piel, es una dermatosis, o la rinitis alérgica o el asma. Claro. Cuando se hace ese cambio de dieta, cuando se eliminan esas dos cosas, básicamente que son embutidos y lácteos, tiende a desaparecer esas reacciones. O disminuye bastante. Y seguramente que usted lo cuenta porque lo vive, lo experimenta, sus pacientes se lo cuentan todos los días. Y nosotros lo compartimos con ustedes porque los queremos mucho. Dios los ama y nos permite tener el tiempo. No tenemos dinero para irle a llevar a casa, pero le damos buenos consejos que le ayudarán a ahorrar, a economizar y sobre todo a vivir feliz, a estar sano, a poder ir a visitar a sus amigos. Tenemos muchas cosas que todavía podemos hablar, pero el tiempo se nos ha terminado, ¿no? Pasa rapidísimo. Cuando uno visita a un buen amigo y está conversando, el tiempo le pasa. Se conversa bueno y se pasa bueno. Así nos pasa aquí con ustedes y en este programa. Por eso les estamos invitando desde ahora para la próxima semana. Así compartimos un rato más en este programa que se llama Medicina para Todos. Este servidor Mauricio Cancelado les envía un abrazo grande. Doctor, sus pacientes, sus amigos lo quieren saludar. Saludo especial para todos los pacientes, todos los radioescuchas. Es un placer encontrarnos cada semana acá, compartir estos bellos momentos con ustedes. Que Dios los acompañe y los bendiga, que tengan una muy buena semana. Que Dios los guarde y ojalá que pongan en práctica lo que hemos aprendido y lo compartan. Dios les bendiga. Un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos.